Bueno, hemos llegado a la sección de creación de gráficas para análisis de datos de pruebas IAT. Para este momento, nuestros usuarios ya han sido capaces de hacer el proceso de instalación y creación de nuevas tareas IAT, de tener acceso al notebook de análisis de datos y poder calcular los IAT Score por estímulos, por bloques y por los distintos filtros. Ahora vamos a introducir la parte de creación de gráficas con los datos de IAT. Para empezar, en el notebook por default aparecerán unas gráficas que serán las gráficas más básicas que expondremos en este video. Sin embargo, les voy a presentar dos páginas web donde pueden encontrar material para la creación de gráficas que se pueden explotar en este recurso. Digamos, potencialmente se pueden crear todo tipo de gráficas, dependerá de la naturaleza de los datos y de la curiosidad que tenga nuestro diseñador a la hora de estudiar y querer implementar este tipo de recursos. Entonces yo hoy les voy a mostrar las gráficas más sencillas que podemos calcular con nuestros datos de una tarea IAT, unos formatos muy sencillos. Sin embargo, como verán en algunos de estos recursos hay gráficas súper interesantes con colores. De hecho, hay formas de potencializar la gráfica en términos estéticos. Entonces ya dependerá un poco del diseñador y de su creatividad a la hora de aumentar las posibilidades de este recurso de diseños de gráficas. Entonces, para empezar, ingresamos a nuestra terminal. Ingresamos a nuestra carpeta donde están contenidos nuestros experimentos y abrimos nuestro notebook. Seleccionamos el experimento que deseamos analizar. Yo voy a ingresar a nuestros datos recolectados en Santo Domingo y Marinilla, que son los mismos con los que hicimos el video de análisis de datos que acabaron de ver. Ingresan a su notebook y generamos la ruta del experimento que queremos analizar. Aquí ya está el de Santo Domingo y Marinilla. Ponen el nombre donde están sus datos. Y les recuerdo, aquí es donde se genera, si quieren, las variables más importantes para hacer el análisis de datos. Entonces está el data frame de subjects, que recuerden, este es el data frame de los sujetos que se registran en el formulario de las pruebas IAT. Está el data frame de registros, que son los registros de la prueba IAT por individuo. Y aquí se crean unas columnas con los siguientes valores. La columna se llama CP y aquí vamos a generar una variable que se va a llamar comp, que es la variable de bloques compatibles, incomp, que es el registro de los bloques incompatibles, y una que es ninguna de las anteriores, que no son ni compatibles ni incompatibles. Y se crea también otra columna de nombre PR, que es para identificar nuestros datos de bloques de práctica y bloques de prueba. Entonces, luego de crear estas variables, importamos el script de los contenidos de análisis de datos y empezamos a hacer los filtros. Recuerden que los filtros que hagamos desde aquí arribita serán los filtros que tendrá en cuenta el procesamiento de análisis de gráficas y de datos, porque en Notebook todos los procedimientos son consecutivos. Depende de los filtros que hicieron arriba, lo que podemos hacer en análisis de datos y posteriormente en el diseño de gráficas. Entonces recuerden que van a tener que hacer los determinados filtros dependiendo de sus intereses a la hora de generar gráficas. Entonces, la primera gráfica que tenemos es una gráfica muy sencilla que nos va a mostrar la distribución de una variable continua. Entonces, aquí llamamos el data frame de registro, que es donde está la variable tiempo, y generamos el histograma. Aquí
en esta parte de la mitad es donde ponemos el nombre de la variable. El temp es el llamado a que vamos a generar un recurso, que en este caso es el histograma. Generamos esta gráfica y nos sale un histograma del tiempo de nuestra prueba IAT. La siguiente sección nos va a mostrar cómo podemos hacer gráficas de dispersión para variables continuas que podemos tener en el data frame de registros o en el data frame de subjects. Aquí en el ejemplo yo voy a usar el data frame de registros. Recuerden que cuando ponen data frame de registros llaman la variable y ponen temp.head, nos permite acceder a los nombres de nuestras variables dentro de ese data frame de registros, por si se nos olvida cuáles son las variables que tenemos en ese documento. Entonces aquí tenemos en el data frame de registro el número de bloques, el número de intentos, la valencia, el grupo, el audio, el estímulo de audio. Recuerden que aquí está filtrado por audio estímulo de salud, porque seguramente lo tenemos filtrado desde aquí arriba, como pueden ver. Entonces esto ténganlo en cuenta. Y entonces, teniendo en cuenta ya esto, ya recordamos los nombres de nuestras variables y podemos decirle que en el eje X y en el eje Y me ponga determinadas variables y que me genere lo que se denomina un scatter point, que es una distribución de variables continuas, una gráfica de dispersión, y tenemos aquí una gráfica de dispersión entre time y número de intentos. Digamos, es un ejemplo. La idea es que ustedes reconozcan la naturaleza de sus variables, cómo están medidas y jueguen un poco con los filtros a la hora de crear sus gráficas. Ahora, estas son muy interesantes porque pueden graficar variables continuas, pero categorizándolas por un valor. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a generar un scatter, pero con las variables ID y AT-score como ejemplo, y si fue una víctima directa o no. Entonces aquí nos sale si es una víctima indirecta o no, y nos sale la distribución de la gráfica. Esta se parece mucho a la anterior, pero podemos generar muchísimos más filtros de los anteriores. Entonces, por ejemplo, vamos a graficar lo mismo que graficamos ahorita, pero utilizando filtros de atributos de los sujetos. Entonces, aquí no solamente vamos a utilizar el data frame de registro, sino también el data frame de sujetos. Entonces, aquí le decimos, aquí ponen el filtro de los atributos de los sujetos. Entonces, ponen filtro 1, filtro 2 y filtro 3. Aquí en esta parte de aquí es como generamos esos filtros. Entonces, el filtro 1 quiere decir que en el data frame de subject póngame por favor las víctimas y mujeres. En el filtro 2 entonces póngame por favor el subject es combatientes, hombres. Y en el filtro 3 que sea por favor el subject de militares, masculino. Los combinamos todos con el IAT score y años, la distribución, y nos pone los tres filtros. Digamos, ya dependerá de lo que les interese hacer, pero aquí ya podemos contar, digamos, una historia gráfica bien interesante. En la siguiente es una gráfica que también es un scatter de dos variables continuas que nos permite además arribita identificar un histograma. Esta es una gráfica muy bonita que nos permite graficar cualquier par de variables, pero una de ellas debe ser obligatoriamente numérica. La otra puede ser o numérica o categórica, pero por lo menos una debe ser numérica. Entonces, aquí ponemos, por ejemplo, la variable audio stimul en el eje X y time en el eje Y y generamos nuestra gráfica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que tenemos la distribución del tiempo para cada uno de nuestros estímulos auditivos. Entonces esta gráfica es bien bonita porque nos dice como la distribución de las variables, la variable tiempo para cada uno de los estímulos auditivos y podemos compararlos. Ahora esta gráfica de violín
de nuevo se parece mucho a la anterior, pero entonces muestra una variable categórica contra una numérica, pero nos dice, por ejemplo, la distribución de los datos en su rango, su media y los cuantiles. Entonces tenemos la misma gráfica de la anterior, tiempo y estímulos de audio, pero nos dice, por ejemplo, su distribución en violín y podemos identificar la media y los cuantiles de cada una de esas variables. Esta siguiente es muy bonita también porque podemos identificar no solamente la distribución del audio dependiendo de un estímulo auditivo, por ejemplo, sino que además podemos dividirlo entre cómo es la distribución en una categoría, como por ejemplo género. Entonces aquí esta te dice los valores que tiene según una variable categórica, otra variable categórica en una variable numérica. Entonces aquí tenemos la opción split is true, es posible mostrar un violín plon dividido, una para cada valor de campo escogido de una variable nominal o categórica y pues digamos aquí el ejemplo es básicamente en el estímulo salud, y aquí nos está diciendo la distribución del tiempo de este estímulo y cómo se comportó ese estímulo según una variable categórica que es género. Finalmente, tenemos esta variable categórica con una variable numérica también, donde podemos ver los bloques compatibles e incompatibles para una variable categórica, que en este caso es CP, versus una variable numérica que es el tiempo de audio estímulos para salud. Y esos son, digamos, algunos de los recursos que podemos encontrar para la creación de gráficas. Ya dependerá de nuestros usuarios la creatividad a la hora de explotar cosas que podemos hacer a partir de estos códigos de generación de gráficas. Entonces, con esto ya estamos por terminar nuestro manual. Espero haya sido un éxito y tengan una interiorización de este procedimiento a la hora de hacer análisis de datos, creación de gráficas de una prueba IAT. Bueno, ya para terminar, decirles que es muy sencillo guardar las gráficas. Solo deben hacer clic izquierdo, poner guardar imágenes como, guardar imágenes en descarga y automáticamente se las guarda su gráfica. La edición estética también la pueden encontrar en las páginas web que recomendé. Si quieren otros colores, otro fondo, otra letra, todo eso está en nuestros recursos en internet. El notebook de análisis de datos es muy popular en la web, entonces ese tipo de cosas las pueden consultar en la web fácilmente. Ya con esto procedemos a terminar esta sección. Mucha suerte con la realización de sus pruebas IAT.